Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a esperar a ver quién más se va uniendo. Y mientras tanto, pues espero que se hayan pasado una muy feliz Navidad, que hayan tenido una bonita velada para... Me hacen favor de silenciar su micrófono, por favor. Y espero pues que si todavía les traen los Reyes Magos, pues hayan recibido muchos regalos el día de hoy. Y si no, pues a portarse mejor para el año que entra, si Dios quiere. Entonces, miren, vamos a ir platicando del tema que vamos a estar abordando el día de hoy, que es el tema de las libertades, que ya estuvimos de alguna manera pues viendo desde la clase pasada. Vamos a ir, antes de entrar a fondo al tema, vamos a ir directamente a la página 62 y 63, que es donde viene prácticamente un resumen de cada una de estas libertades que vamos a estar analizando. Es esta página. Entonces, para esto voy a ir pidiendo a cada uno de ustedes, bueno, al azar voy a irles pidiendo que me ayuden a dar lectura a cada uno de estas libertades y las vamos a ir. Maestra, Mande. disculpe, ¿cuál era la página? Es la página 62 y 63. Gracias. Ajá, página 62 y 63. So, Yuritsi, ¿me ayudas a leer la prohibición de la esclavitud? O levante la mano quien quiera leer, por favor. A ver, Cristian. Sí, maestra. Ajá. En México está prohibido la esclavitud, ya que ningún individuo es dueño de otro. Este derecho está organizado en el artículo 1 de Constitucional, que también establece que los esclavos extranjeros que entren a territorio nacional serán libres y estarán protegidos por la legislación mexicana. Ajá, miren, entonces las libertades ya vimos que son derechos humanos, ya sabemos lo que son derechos humanos. Entonces, la primera situación que prevé el Estado mexicano o lo que es la República Mexicana, pues prevé el que cada uno de los que vivimos en este país, pues somos personas libres y eso está garantizado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya veíamos desde entonces que pues nadie es dueño de nadie, ¿verdad? Como en tiempos pasados donde había personas que eran dueñas de otras personas y que las obligaban a hacer determinadas circunstancias de manera legal, ¿verdad? De manera legal una persona podía tener a sus esclavos y obligarlos a realizar determinadas actividades como ya lo habíamos visto anteriormente en clase. Entonces, actualmente está prohibida la esclavitud, sin embargo, ya habíamos estado platicando también de que algunas veces suceden
pues actividades delictivas relacionadas con la esclavitud, básicamente lo que se refiere a la trata de personas, ¿verdad? Pero esto está pues en contra de la ley. Entonces, a ver, vamos a ver quién más levantó la mano. Andrea, ¿me puedes leer el de libertad de culto, religión de convicciones, éticas y de conciencia? Sí, maestra. Todas las personas son libres de tener la religión que prefieran. No se puede prohibir a alguien que practique ceremonias o actos de culto en los que cree. La libertad de conciencia se refiere al derecho de elegir o hacer o dejar de hacer algo con base en las propias creencias y valores. El artículo 24 de la Constitución mexicana garantiza este derecho. Los artículos 3 y 40 son fundamentales en este tema porque garantizan que la educación pública y el Estado sean laicos. Ajá, esto se refiere a que el Estado no nos puede imponer el hecho de obedecer a algún culto, algún tipo de creencia. Cada quien es libre de creer en lo que quiera y nadie puede limitarnos en ese sentido, ¿verdad? A esto se refiere, es decir, yo puedo ser agnóstico, puedo ser católico y puedo tener los mismos derechos que tiene un cristiano, por ejemplo. Entonces, todos somos libres de creer en lo que queramos sin que nadie nos imponga alguna situación en contrario. Entonces, Kevin, ¿me haces favor de leer la libertad de tránsito? Sí, maestra. Ajá. Libertad de tránsito. ¿Sí? Toda persona puede circular libremente licencias sin necesidad de tramitar permisos especiales como una carta de seguridad o un pasaporte. No se escucha bien, Kevin. El artículo 11 de la Constitución protege Bueno, miren, no se escuchó bien, pero este tipo de libertad se refiere a que yo puedo transitar por cualquier lugar del territorio nacional, ¿verdad? Nada me impide que yo vaya de un lugar a otro. Es mi libertad. Yo decido, por ejemplo, si quiero ir a vacacionar a Acapulco o a Cancún y no va a pasar nada, nadie me va a pedir una visa, nadie me va a pedir un permiso especial para que yo pueda transitar por ese lugar, ¿verdad? Entonces a esto se refiere. Yo decido, profesora. ¿perdón? ¿Quién me quiere leer? Perdón, a ver, estábamos con el de libertad de tránsito. Entonces, todos tenemos derecho a transitar libremente por nuestro país, ¿verdad? Nadie me puede impedir que yo me desplace de un lugar a otro. No hay una restricción en ese sentido. Profesora, Mande. se me está desconectando mucho, me anda fallando mucho el internet por si ve que me salgo, no vaya a pensar que me salí por salir. Me Sí, anda fallando mucho la aplicación. no se preocupen, nada más por favor cierren sus audios. Sí, ok. Levante la mano el que quiera leer, elegir libremente a sus representantes y gobernantes. A ver, nuevamente Andrea. Todo ciudadano puede ser votado para todos los cargos de elección popular y elegir mediante el voto libre a sus representantes y gobernantes. Nadie puede ser obligado a votar de determinada manera o a no ejercer su voto. Los artículos 35 y 36 de la Constitución protegen esta libertad. Ajá, entonces como vemos es una libertad, es el poder decidir quién quiero que gobierne mi país. A eso se refiere.
¿verdad? ¿Quién quiero yo que esté gobernando mi país? Y esa es una elección de todos, no corresponde a una sola persona. Se realiza de manera democrática, ¿verdad? Como más adelante vamos a estar viendo. Luego está otro tipo de libertad, que es la libertad de decidir sobre la vida privada. ¿Alguien que quiera leer esta, aparte de Andrea? A ver, Kevin. No me asustan, pues. Libertad de decir sobre su vida privada. La mujer y el hombre son iguales ante la ley y cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Lo mejor es hacerlo de manera informada y con responsabilidad. Los artículos 4 y 5 de la Constitución protegen este derecho. Ajá, es decir, que nadie puede interferir en mis propias decisiones, a eso se refiere, y también constitucionalmente se protege. Entonces, la libertad de pensamiento, expresión y prensa nos dice lo siguiente: todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas, ningún individuo puede obligar a otro a pensar de una manera determinada o prohibirle que tenga sus propios puntos de vista. Todos tienen derecho a difundir información e ideas por cualquier medio de expresión. Los artículos 6 y 7 de la Constitución protegen estos derechos. Esto se refiere, está relacionado con la libertad de expresión, y la libertad de expresión ya veíamos desde la clase pasada que no debe de ser malentendida, es decir, no porque yo tengo libertad de expresión me voy a poner a los cuatro vientos, a gritar a los cuatro vientos en una red social o en un libro o en cualquier situación, algo respecto a la vida privada, sobre todo de alguna persona, respecto a la privacidad, sobre todo de las personas, ¿verdad? Entonces vamos a la página 52 para hablar ya de todas estas libertades. En cuanto a sus límites, si bien es cierto que tenemos el derecho de libertad y que a través de mi derecho de libertad yo puedo decidir lo que es mejor para mí y también para el futuro de mi país a través del voto, por ejemplo, de elegir a nuestros representantes políticos, pues también es cierto que estas libertades no son ilimitadas. ¿Por qué creen que no sean ilimitadas? Ilimitadas quiere decir que no encuentran un límite, es decir, que son totales. ¿Por qué creen que esta libertad no es total? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Nadie? Bueno, yo les voy a decir, la libertad no puede ser total porque si fuera total, pues yo haría lo que me viniera en gana, ¿verdad? Entonces, sin pensar en si perjudico a alguien más, simplemente haría lo que más me conviene a mí, pero sin pensar si estoy perjudicando a terceras personas, ¿verdad? Con mi conducta o con mi actuar. Entonces, de esta manera, la libertad, el derecho de libertad se encuentra limitado por la propia Constitución, así como por las leyes, por cada una de las leyes que se emiten en este sentido. Y aquí nos dice que la libertad se puede entender en dos sentidos. El primer sentido de la libertad es que una persona necesita estar libre de ataduras, de explotación, de prejuicios, de miedos y manipulaciones. Pero también tiene la necesidad. A ver, cierren su micrófono, por favor, porque si yo aquí puedo ver quién lo está abriendo y quién está. Megan, cierra tu micrófono. Recuerden, yo no nada más digo, sino les voy a bajar un punto si están generando desorden, ¿eh? Porque no lo abren para participar, lo abren para jugar. Cuando yo les pido la participación, no quieren participar, pero cuando se trata de jugar, ahí sí. Entonces, no es así la situación.
Y sí, aquí yo me doy cuenta, aunque sean muchos los que están reunidos aquí en la clase, sí me puedo dar cuenta quién está abriendo su micrófono y quién no. Yo tengo el control de todo aquí. Entonces, la libertad se puede entender en estos dos sentidos. Una persona necesita estar libre de ataduras, de explotación, de prejuicios, de miedos y de manipulaciones. Esto es decir, una persona necesita no estar sometida a la esclavitud. ¿Y luego qué va a hacer con ese no estar sometido a la esclavitud? Pues necesita ser libre para pensar, decidir, elegir, opinar y luchar por sus propias ideas y metas. Es decir, con esa libertad que tiene, necesita realizarse como persona. ¿Y qué es realizarse como persona? Pues dentro de las libertades que se me dan, como por ejemplo la libertad de profesión, la libertad pues, de decidir si quiero tener hijos o no, dentro de ese marco de libertades, yo puedo alcanzar la realización como persona, ¿verdad? Porque a mí nadie me puede obligar a que me case, si quiero me caso o no, nadie me puede obligar a que vote por una persona. Nadie me puede obligar a que tenga hijos, por ejemplo. Entonces son decisiones que tenemos que ir tomando dentro de esas libertades y que me van a llevar a mi realización personal. Todo esto se traduce en metas. Entonces, estas dos expresiones de libertad están muy relacionadas, pues cuando una persona planea ejercer su libertad en el plano personal, se hacen evidentes si es libre de hacerlo. Por ejemplo, solo hasta que intentas decir lo que piensas, puedes darte cuenta si hacerlo. Es decir, si tú dices o manifiestas lo que estás pensando y en el contexto en el que lo manifiestes, te vas a dar cuenta de si realmente eres libre de manifestar tus ideas. Por ejemplo, si estás en un trabajo y te piden que te expreses respecto de cierto tema, pero cuando te expresas resulta pues de que no tomaron en cuenta tu opinión o no se respetó o no les interesó lo que tú querías decir, pues te estarás dando cuenta de que ahí tu opinión pues no es importante, ¿verdad? De que no se está respetando esta libertad de ideas. Como les decía, no es la libertad de ideas para hablar de las características físicas de una persona, de sus deficiencias que pueda tener. Es libertad de expresión para qué? Pues para expresar nuestras ideas acerca de algún tema, de alguna condición, etcétera. Nunca, nunca para burlarse de una persona. Para eso no se debe de utilizar la libertad de expresión. Entonces, en este caso será necesario luchar para poder ejercer la libertad en el plano social. Esto sucede mucho o sucedió durante mucho tiempo con los periodistas, ¿verdad? Los cuales muchas veces eran censurados por expresar sus ideas. Ellos tenían que expresar sus ideas en cierto sentido porque si no, pues digamos, ya no tenían la aceptación de cierto sector de la población y pues, digamos, hasta les podía ir mal, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues se ha luchado para que las personas podamos hacer uso de nuestra libertad de expresión y se sigue luchando porque todavía no se ha llegado a ejercerla a plenitud. Entonces, en otros casos, la libertad es un derecho humano y un valor universal. ¿Por qué la libertad es un derecho humano y un valor universal? Pues porque ya vimos que está en el documento internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos, de los Estados Unidos mexicanos, está reconocida en ambos documentos y por esto es un derecho humano y un valor universal, ¿verdad? Porque hablamos de que no solamente nosotros los mexicanos tenemos este derecho, sino que cada persona en cada parte del mundo tiene este derecho.
Entonces, ahorita pues ya nomás estamos retomando todo esto y vemos que todo esto pues prácticamente ya lo hemos estado viendo a través digamos, perdona, a través de cada uno de los temas que hemos ido tratando, pues hemos visto que de alguna manera ya hemos estado tocando el tema desde antes de iniciarlo, ¿verdad? Desde que estábamos tratando el tema de dignidad humana, de derechos humanos, y ahora ya nomás estamos viendo la libertad como parte de todos esos derechos que tenemos. Entonces, aquí, dentro de nuestra misma página, hay un esquema. Este esquema creo que se les dejó de tarea, donde ustedes tenían que hacerlo para que ubicaran ciertas libertades que cada uno de ustedes tienen, como es la libertad de reunión y de asociación, la libertad de religión, de culto y de conciencia, la libertad de tránsito y residencia, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados, la libertad de decidir sobre la vida privada y la libertad de pensamiento, opinión, prensa y manifestación. ¿Qué página es, maestra? Disculpe. Estamos en la página 52. Muchas gracias. Sí, por nada. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, con estos límites a la libertad, ya vamos a la página 53, donde dice la libertad. Con estos límites a la libertad, sabemos pues que el derecho de libertad existe, pero la libertad no es absoluta, está limitada. ¿Por qué? Por la ley, ¿verdad? Y si yo me excedo en ese derecho de libertad, pues surgen las consecuencias, en este caso legales o jurídicas que se llaman. Entonces, ¿quién me puede hacer favor de leer este primer párrafo donde dice límites a la libertad? El primer párrafo que inicia ahí, por favor. Levanten la mano. A ver, Kevin. Límites a la libertad. Sabe que las libertades no son absolutas, sino que tienen límites. Algunos de ellos están establecidos en las leyes y normas, pero otros son fijados por cada persona o grupo social en función de los criterios de dignidad, derechos humanos y valores como la justicia, la legalidad, el pluralismo o el respeto. Ajá, a ver, tú mismo dime qué entiendes en ese párrafo. Bueno, que pues las libertades ya que si nos dejaran hacer lo que nosotros nos placiera, no estaríamos entrando en la legalidad y ya no tendríamos respeto por uno mismo, ya que tendríamos que estar haciendo lo que nosotros queramos. Podríamos como hacer pegarle a las personas o hacer bullying sin que nadie nos diga nada. Ajá. Entonces, sí es importante que existan límites a la libertad porque, por ejemplo, existe la libertad de que te puedas dedicar a la profesión, oficio que tú quieras, al que a ti te plazca, al que te apetezca, que te guste. Pero la ley nos impone un límite. ¿Cuál será ese límite? Pues que la actividad que decidas realizar sea lícita, es decir, que esté apegada a la ley, ¿verdad? Porque si tú quieres realizar una actividad que es ilícita, pues la misma ley te va a decir cuáles son las consecuencias de que tú realices ese tipo de actividades. A eso es a lo que se refiere. Si yo tengo mi libertad, yo me puedo dedicar a lo que yo quiera, pero también tengo que ver que con mi actuación o con mi actuar yo no vaya a perjudicar a nadie más. A eso se refiere. El segundo párrafo, ¿quién me lo lee? A ver, Lisbeth. ¿O no están nada más? Encendieron el teléfono y se fueron.
A ver, Jesús. Jesús Julián. Espéreme, maestra, se me cambió de hoja. ¿Qué página era? Página 53. En los dos primeros casos, la ley limita la libertad previniendo situaciones en las que las personas no pueden ejercer responsablemente. En México y en otros países, la ley establece los límites a la libertad de expresión. En su nombre no se debe citar al crimen, al odio, ni a la violencia o poner en riesgo la seguridad nacional. Ajá, entonces fíjense bien, estos son los límites prácticamente que la ley impone a las personas, que dentro de tu actuar no cometas crímenes, no incites al odio ni a la violencia a otros y no pongas en riesgo la seguridad nacional, ¿verdad? Entonces a esto es a lo que prácticamente se refiere con limitar la libertad. De ahí en fuera, pues tú puedes disfrutar de esa libertad a lo máximo, ¿verdad? ¿Cómo la vas a disfrutar? Pues primero para beneficio tuyo y después para beneficio de los demás, que con tu actuar tú te beneficies a ti mismo y a todos los que te rodean, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, en el caso 3, se observa que nadie debe usar la libertad como pretexto para abandonar a un familiar que no puede valerse por sí mismo. ¿A qué se refiere con esto? Hay personas que por su condición de salud, por alguna discapacidad física, motora o por alguna discapacidad mental o cualquier otro tipo de discapacidad, no se pueden valer por sí mismas. Entonces, este tipo de personas, para ejercer sus derechos, necesitan de otras personas, ¿verdad? Que, por ejemplo, que las alimenten, que los aseen, que hagan para ellos las actividades que normalmente tendrían que hacer. Entonces, no quiere decir que porque yo tengo derecho de libertad, yo puedo decidir que si tengo un familiar enfermo y que a lo mejor yo digo, no, pues para mí esto es un estorbo, como muchas personas dicen, pues yo mejor pues lo voy a abandonar en cualquier calle, en cualquier baldío y yo no me voy a hacer cargo de él y a mí me vale lo que le pase, ¿verdad? No, entonces la ley impone castigos para todas aquellas personas que pues no se hagan cargo de algún familiar que tengan en esa circunstancia, en lo que nos dice que no porque tienes tu derecho de libertad, tú tienes la libertad de abandonar a una persona que no puede valerse por sí misma, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, pues es su derecho de libertad también, si quiere que se alimente, si quiere que se bañe, si quiere que se cambie, pues sí, pero si no puede, tiene que valerse de otras personas. Y la existencia de una ley que sancione a quienes abandonan a sus padres ancianos habla de la falta de conciencia de la dignidad humana y de los valores de reciprocidad, lealtad, solidaridad, compasión y gratitud en una sociedad. Entonces nos dice que la razón por la que existen leyes que hablan de sancionar a las personas que realicen este tipo de conductas es pues porque de alguna manera las personas se han deshumanizado tanto que caen en este tipo de conductas, ¿verdad? O sea, ya no les importa lo que va a pasar con sus papás, que ya están viejitos y que no tienen cómo valerse por ellos mismos, no les importa lo que va a pasar con un familiar que esté afectado de sus capacidades mentales, de sus capacidades físicas, ¿verdad? Entonces, por eso la ley tiene que proteger a estas personas, porque ya habíamos hablado de que todos tenemos derechos humanos, no importa en la condición en la que nos encontremos, y este es uno de esos casos, ¿verdad? Entonces, acciones de autorregulación en el ejercicio de la libertad. La autorregulación es, por ejemplo, ¿yo qué voy a hacer para ejercer de manera responsable mi derecho de libertad? Es decir, yo ya sé que tengo mi derecho,
mis derechos de libertad. Ya sé que a través de mis derechos de libertad yo puedo alcanzar mi realización como persona, pero ya sé que también de mi derecho de libertad depende pues la felicidad de otras personas, por ejemplo. Entonces yo debo autorregular mi conducta. ¿Para qué? Pues para que ejercer ese derecho de libertad de la manera más, de manera responsable, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí nos habla de 4 aspectos principales para autorregular esa conducta. La primera, que se refiere al cuidado de nosotros mismos. La segunda, al cuidado de los otros. Y luego poner en práctica valores personales y utilizar como criterios en los actos y decisiones, y respetar los derechos humanos. Todos estos aspectos los vamos a empezar a ver la siguiente clase, que vamos a hablar de la autorregulación para el ejercicio responsable de nuestra libertad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de tarea? Vamos a hacer de tarea el ejercicio de la página 58, que nos dice lo siguiente: analiza cómo te comportas con los demás y cómo ejerces tu libertad. Con la información que tienen hasta ahorita ya deben de poder contestar. Identifica los aspectos en que podrías cambiar para considerar la dignidad y los derechos humanos como criterios éticos para ejercer la libertad y autorregularte, es decir, para que tú tengas beneficio de tus actos como para beneficiar a los otros. O sea, ¿en qué se van a beneficiar tanto tú como las otras personas de lo que tú o de las conductas que tú vas a desplegar? Y luego, organiza tus respuestas en esta tabla. ¿Cómo me comporto? Es decir, tú vas a pensar si realmente estás ejerciendo tu derecho de libertad, autorregulando tu conducta de una manera buena, ¿sí? Para ti y para las otras personas, si te comportas bien o te comportas mal o te excedes en los límites o estás cayendo en situaciones, no sé, de riesgo. ¿Qué te gustaría cambiar para ejercer de manera responsable esa libertad? ¿Y qué propones, verdad? ¿Qué propondrías para que todos ejerciéramos nuestra libertad de manera responsable? Entonces, eso es lo que vas a hacer en ese primer ejercicio. Lo de abajo no, nada más el cuadrito que está dentro de la página 58. Y fíjense bien, vamos a hacer un dibujo en nuestra libreta que represente nuestro derecho de libertad. Es como si ustedes trataran de representar gráficamente lo que significa para ustedes el derecho de libertad. No sé si tengan alguna duda. Es como por decir, ¿qué representa la paz? No, pues la paz se representa mediante una paloma, por ejemplo. Bueno, pues yo voy a dibujar mi paloma, ¿verdad? Para representar la paz. ¿Qué representa mi derecho de libertad? Pues yo voy a pensar y voy a hacer un dibujo que represente mi derecho de libertad, y en 5 renglones voy a explicar por qué ese dibujo representa para mí el derecho de libertad, pero el derecho de libertad ejercido desde una manera responsable. Y esas son las 2 tareas que se quedan para esta semana. Y bueno, otra cosa es que, pues tentativamente se regresa el lunes a clase. Sin embargo, hay que estar atentos a las indicaciones por cualquier cambio que pudiera surgir. Hasta ahorita la información que se tiene es que regresamos. Entonces, de cualquier manera, pues estén en contacto con sus asesores, con sus maestros. Megan, dime. Sí, maestra, le quería comentar a los que nos toca ir de esta semana, o sea, de este lunes en 8, ¿vamos a llevar lo de la exposición y eso? Ajá, miren, en caso de
de que sí efectivamente sea un hecho que sí regresamos el lunes. A los que les toca ir tendrían que llevar su exposición de su proyecto. En caso de que la indicación fuera otra, el proyecto lo tendrían que subir la siguiente semana a un espacio que yo les estaría abriendo el jueves para que me envíen sus videos de sus exposiciones de 3 minutos, ¿verdad? Si fuera de manera en línea todavía, pero si es presencial, hay que llevarlo a la escuela, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues es todo por la clase de hoy. Que se la pasen bien, mi compañera. Maestra, ¿Mande? ¿usted no sabe de a qué número vamos a ir el lunes si es que entramos? Esa información la tienen que ver con sus asesores. Sus asesores son los que les tienen que indicar a qué grupo de alumnos les toca ir. Ah, ok. Otra duda. También vamos a contestar donde anota los compromisos. ¿Mande? También vamos a contestar en la página 58 donde dice anota 2 compromisos para autorregular el ejercicio de tu libertad. No, eso no, nada más el cuadrito que les dije. El cuadrito, la representación gráfica del derecho de libertad y por qué esa imagen representa para ustedes su derecho de libertad. Desde donde dice analiza. Sí, desde donde dice analiza. De todas maneras, yo les voy a enviar las indicaciones más tarde. Ah, ok. ¿Sí? Gracias, maestra. Adiós. Pues gracias a ustedes. Se la pasen bien. Hasta luego. Maestra, Mande. ¿el dibujo lo vamos a hacer en la libreta o en una hoja de máquina? En la libreta. Sí, sí lo Ok. pueden realizar en su libreta. Ok, maestra, gracias. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, pues ya me despido. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego.